hacemos un argumento que creo que es muy importante para todos los occidentales, porque fíjense ustedes, nos están orillando a las guerras civiles, pero las guerras civiles se vuelven una excusa para los gobiernos para declarar estado de emergencia. Entonces, el artículo que hicimos, aquí se los voy a poner en pantalla, es justamente sobre ese tema. ¿Ok? Se llama ¿Puede sobrevivir la democracia si permitimos estado de emergencia? Porque el argumento aquí es que el estado de emergencia como concepto, como posibilidad dentro de las constituciones occidentales, es un gran peligro para nosotros. Porque en el estado de emergencia se suspenden tus derechos y libertades. En el estado de emergencia, tú te conviertes en un esclavo. El gobierno puede hacer lo que se le dé la gana contigo. Ya lo vimos en el COVID. Los gobiernos occidentales nos dijeron que había una emergencia. No en todos los casos declararon un estado de emergencia legal. O sea, todavía peor, ni siquiera se tomaron la molestia, en algunos casos, de establecer un estado de emergencia legal. Pero en todos los casos, cuando fue un estado de emergencia legal y cuando no, en todos los casos alegaron que había una emergencia. Y sobre ese alegato nos convirtieron en esclavos o peor aún, en ratas de laboratorio, porque nos confinaron en nuestras casas, no nos permitieron libre movimiento, no nos permitieron libre asociación, en algunos casos no nos permitieron viajar ni trabajar. Y peor que todo eso, nos convirtieron en ratas de laboratorio porque nos inyectaron a la fuerza una terapia genética experimental. Y la libertad más fundamental que tenemos, la soberanía más básica que tenemos, es la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Y el Código de Nuremberg, elaborado después de vencer a este loco que está en pantalla, Adolfo Hitler, el Código de Nuremberg, después de que fueron ejecutados todos los doctores nazis que estuvieron torturando a muerte con sus experimentos médicos a los prisioneros que tenían en los campos de muerte, todos esos doctores, todos los que fueron capturados, porque al peor de todos, Joseph Mengele no lo capturaron y se escapó a Sudamérica, pero a los que sí capturaron, a todos los ejecutaron. Porque el Tribunal de Guerra de Nuremberg determinó que no hay peor atrocidad que hacer experimentos médicos con una persona, todos ejecutados. Y el Código de Nuremberg, que emergió después de esto, dice que es totalmente inético y queda totalmente prohibido que se le aplique cualquier intervención médica a cualquier ser humano sin su consentimiento. Y lo que hicieron los gobiernos de Occidente sobre la excusa de que estábamos en una emergencia, que fue un argumento además falso, y tenemos varios artículos en Management of Reality para documentarles eso, que fue falso, que había una emergencia. Lo que hicieron fue violar por completo el Código de Nuremberg y aplicarnos una intervención médica sin nuestro consentimiento. No a algunos, sino a millones de personas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que viene, esto es lo que quieren. Quieren el poder de declarar estados de emergencia para convertirnos en esclavos. Por eso es tan importante entender lo que está pasando ahorita en Europa, porque si los gobiernos de Europa logran orillar a los occidentales a defenderse con una guerra civil, entonces los occidentales les habrán dado la excusa para declarar un estado de emergencia y convertirlos a todos en esclavos. Es bien peligroso lo que está pasando. Bien peligroso. Los occidentales lo que tienen que hacer es primero reemplazar a estos gobiernos. Necesitamos tener al Estado de nuestro lado, porque si no, el esfuerzo de sacar a los musulmanes de Europa se vuelve una excusa para que estos gobiernos, que son los que metieron a los musulmanes a Europa, declaren un estado de emergencia y completen su programa. Esto es lo que quieren. Ellos quieren guerras civiles en Europa para poder declarar estado de emergencia. No les den lo que quieren. Claro que tenemos que reaccionar, claro que nos tenemos que defender. Por supuesto que hay que expulsar a los musulmanes de Europa, por supuesto.
excepto a los musulmanes que se quieran refugiar del Islam con nosotros. Esos son nuestros hermanos, por supuesto. Pero si lo que se produce en Europa son guerras civiles, les vamos a estar dando el regalo que ellos quieren. Lo que tenemos que hacer es sacar a estos gobiernos del poder y entonces sí, con el Estado de nuestro lado, hacer las reformas a estas políticas absurdas de inmigración y otras políticas para defender a la civilización occidental del peligro mortal en el que está. Y por supuesto, tenemos que aliarnos con los judíos en el Estado de Israel porque ellos están en la línea del frente, ¿ok? Ellos están en la línea del frente. Bien importante apoyar a la gente que nos está defendiendo a todos. Bueno, entonces, en este artículo que tenemos en pantalla, les explico los peligros del estado de emergencia, les documento que la Segunda Guerra Mundial fue en parte consecuencia de que nuestras constituciones tienen estados de emergencia. Y el costo de eso fueron entre 5 y 6 millones de judíos exterminados y más de 64 millones de no judíos también asesinados. Porque los nazis tomaron y cientos de millones esclavizados en la zona controlada por los nazis en Occidente. Entonces, y todo esto sucedió porque había un mecanismo para declarar estado de emergencia en la República Alemana de Weimar, y eso lo utilizó Hitler para eliminar los derechos y las garantías de los alemanes y tomar todo el poder y gobernar por decreto. ¿Ok? Claro que si permitimos en nuestras constituciones estados de emergencia, eso le va a quitar algunas herramientas al gobierno para responder rápidamente a algunas emergencias. Eso es cierto. Y eso, suponiendo que los gobiernos sean bien intencionados y que actúen con probidad y que estén de nuestro lado, en algunos casos va a implicar que no nos van a poder proteger como quisieran de algunas emergencias. Cierto. Pero los costos de permitir que haya un mecanismo para declarar estado de emergencia son mucho mayores a los costos de esas emergencias. La demostración es que no hay ninguna emergencia más grande que produzca un costo más grande que el costo que produjo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mecanismo que produce estado de emergencia no nos lo podemos permitir. Lo tenemos que eliminar de nuestras constituciones porque es un mecanismo diseñado para que los gobernantes totalitarios se impongan sobre nosotros. No se los podemos permitir. Ese sería mi argumento. Lo defiendo en este artículo.